Ecuador y el mundo por nuestras distintas frecuencias, también por la página web de ecuadorradio.es y diferentes plataformas. Queremos saludar esta mañana a Gustavo Isch. Él es consultor político, experto en temas de comunicación, y a propósito de la encuesta de imagen sobre temas políticos del país, que ha hecho estudios de opinión pública de Ecuador, IMACEN. ¿Cómo se miran las cosas desde la perspectiva de esta encuesta, que se incorpora a los elementos de análisis del estado de cosas en el Ecuador? Gustavo, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación. Le envío un saludo muy cordial también a la distinguida audiencia que sigue este programa. Bueno, es un estudio de opinión, suele realizarse cada 2 o 3 meses aquí en el Ecuador, porque esta empresa trabaja a nivel de Iberoamérica, realizando algunos estudios de opinión a profundidad, es decir, no son las típicas encuestas que nos presentan una radiografía del momento, sino que es un acumulado de elementos y de data en procesos en los cuales esta empresa IMACEN trabaja con muchísima seriedad y sin ningún sesgo político, como eventualmente puede ocurrir dados los problemas y la política de los países a nivel interno aquí en América Latina y sobre todo en lo que tiene que ver con los países andinos. Tal vez, Gustavo, vale la pena empezar a explicar cuál es la ficha técnica, cuál es el ámbito en el que se hizo la encuesta y sus detalles antes de pasar a sus resultados. Sí, por supuesto. Es una encuesta que se realizó entre el 8 y el 13 de mayo, esta investigación de opinión pública. Eso es muy, muy interesante porque son datos bastante más actualizados que los que teníamos disponibles poco tiempo atrás. Luego la encuesta se realiza a ciudadanos mayores de edad, desde los 16 años en realidad, hasta los 70 años, hombres y mujeres, son 1.500 encuestas, y en todo el país, salvo en la provincia de Galápagos. Está incluida obviamente la Amazonía y las principales ciudades del país, Quito, las principales provincias, perdón, Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, El Oro, el resto de la costa, el resto de la sierra y con un porcentaje de fiabilidad de más o menos 95%. Esto quiere decir que de manera ponderada el margen de error oscilaría entre el más o menos 2,5% en el 95% de los casos. Bien, esa ficha técnica es indispensable para pasar a lo siguiente. ¿Cuáles serían los principales hallazgos que han llamado la atención de esta encuesta y para Gustavo Isch como analista, un consultor en política y en comunicación? Bueno, hay algunas situaciones que son muy interesantes. Por ejemplo, si bien el nivel de aprobación del presidente se mantiene superior al 50%, hay una curva de caída constante, una curva de disminución constante. A mayo, cuando se realiza esta investigación, es del 50,3% de aprobación. Los temas económicos tienen más peso que la inseguridad. Eso es también bastante importante si tomamos en cuenta que suman, ¿no? La falta de empleo, el alza de precios, el incremento del IVA y el alza de precios de los combustibles. Entonces, ahí sumando todos estos índices, estos todos factores de incidencia, da un porcentaje de 44,5% en mayo, frente al 40,5% que está girando alrededor del tema del combate a la delincuencia o la inseguridad. Ahí no se subdivide las preguntas entre delincuencia organizada o narcotráfico o secuestros, etcétera, ¿no? Simplemente se pregunta sobre el tema de inseguridad y ese es el porcentaje que se obtiene. Una diferencia no muy grande, pero ya llama la atención el tema de la economía, es decir, los ciudadanos están muy preocupados por el tema de la economía en el país.
Y sobre eso es importante también, Gonzalo, que la data sea leída en cualquier tipo de investigación cuantitativa para ser interpretada, porque de lo contrario nos quedamos con las cifras simplemente estadísticas Claro, sin y saber lo que significan. claro, exactamente, y las encuestas, los estudios de opinión a profundidad, todas las técnicas que se usan sirven para que se generen hipótesis o para que se generen interpretaciones sobre lo que está ocurriendo. Aquí a mí personalmente me saltó una preocupación. Es decir, no solamente que gira alrededor de que la situación económica que todos conocemos no es la más halagüeña, pero la posibilidad de que la violencia se esté normalizando paulatinamente es un sentimiento que puede estar permeando el conjunto de la sociedad, es decir, no solo podría tener relación con la violencia delincuencial, sino derivar muy pronto hacia otros campos como la violencia política y la violencia intrafamiliar. Esta última no sería ninguna novedad, pero podría estarse profundizando y eso sería muy Es grave decir, para que el nos país en estemos las actuales acostumbrando a vivir en un circunstancias. paisaje de violencia, por decir algo así. Exactamente, entonces, Grave. si confrontamos eso con la campaña de publicidad, donde la Fiscalía hace una gestión importante que mediáticamente y comunicacionalmente favorece a la imagen del presidente, también genera una percepción de que se está combatiendo a la impunidad. Si se combate a la impunidad, se está combatiendo también a la corrupción y la corrupción viene de los cárteles internacionales de la droga que han contaminado el conjunto de la institucionalidad pública. Es decir, es un camino, es un mapa mental que se conecta a través de una campaña de publicidad, de una campaña de comunicación permanente y claro, la ciudadanía, además, en política, necesita creer, Gonzalo, siempre en este o en cualquier otro país, cuando hay una crisis, que las cosas pueden cambiar, que las cosas pueden mejorar y que hay que hacerle frente a las crisis de cualquier naturaleza. Yo recuerdo muy claramente lo que ocurrió con la pandemia. Ahí se presentó la disyuntiva entre la gente, los jefes de familia, las personas que trabajaban en emprendimientos permanentemente. ¿Qué hacemos? Obedecemos al gobierno y nos quedamos encerrados 3 meses. ¿Y cómo damos de comer a nuestras familias? ¿Cómo pagamos las deudas? ¿Cómo pagamos las cuentas? Y mucha gente empezó a salir. Eso de la mano como la campaña de contención de la pandemia y la campaña de comunicación. De modo que lo que tú muy bien señalabas, Gonzalo, hay que interpretar la data para no quedarnos solamente con la estadística. Lleguemos a algunos de los aspectos que toca aquí. Por ejemplo, ¿por qué razones se aprueba al presidente Noboa? ¿Cuáles son los puntos más importantes que la encuesta de Imacén señala, Gustavo? Sí, bueno, aquí es una cosa también muy interesante. Quienes manifiestan apoyo al presidente dicen que está haciendo cambios desde un 28.7%, que ha reducido la delincuencia un 24.2%, nuevamente está luchando contra la delincuencia 17,6% y Son está casi luchando parecidas esas contra dos la respuestas, corrupción. ¿no? Exactamente, están todas ancladas a la misma temática, ¿no? Pero de la gente que no está de acuerdo, hay hay una percepción de que el 17,2% de que el presidente no hace nada, es como Ya. no atender precisamente el tema del frente social, que es donde más se refleja la situación de las familias ecuatorianas en el tema de migración y en el tema de la misma inseguridad. Es decir, porque de mediados de enero a la fecha, es evidente que la seguridad sigue campeando en el país. Dicen la delincuencia sigue igual, un 17,1%, y no hace obras el 17%. Aquí hay algunos otros datos que ya van bajando los porcentajes, pero lo que salta a la vista es que haya una evidente polarización de dos narrativas totalmente opuestas en el país, Gonzalo. La aprobación se encuentra más en el estrato alto y medio hacia alto y medio. La desaprobación es en el estrato medio hacia abajo y en los sectores de pobreza en sus distintos niveles.
Eso es bastante interesante y más que interesante, es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, pero el peso demográfico de, ¿no?, los sectores, digamos, de medio para abajo, estratos bajos, es mayor, es mucho mayor, es significativamente mayor. Ahora, todo esto, sin perder de vista que esta medición se hace después de la consulta popular, donde tuvo un éxito importante el presidente, pero también podemos decir en el inicio, en el arranque, en el punto de partida de la campaña electoral presidencial 2025, a pesar de que muchos han dicho, no, todavía falta unos meses. La verdad es que no falta nada, se acaba de aprobar el partido del presidente, esto lo supimos este fin de semana también. Ya las diferentes fuerzas políticas están analizando sus candidatos. Es decir, hay quienes piensan, hay consultores en comunicación política también que piensan que la precampaña electoral ya empezó en enero mismo, cuando se instaló esta suerte de conflicto armado interno, así fue como rezó el decreto oficial. Otros dicen, no, la precampaña empieza con la consulta popular. Otros dicen, estamos ya metidos en la campaña presidencial porque los efectos de comunicación, y hacia eso quiero preguntarle por su especialidad a nuestro invitado Gustavo Isch, los efectos de comunicación están ahí, están a la vista. Usted mencionaba hace un rato algunas de las piezas que se están divulgando en medios masivos y también a través de redes sociales, por cierto, que es un componente nuevo pero no menor del impacto de comunicación, apuntan a establecer una imagen del presidente que podríamos decir es un presidente ya en campaña. ¿Cómo se mira eso? ¿Estamos en la precampaña? ¿Estamos en campaña? Se trata de, como muchos analistas han hablado hace mucho tiempo, que la propia acción de gobierno es una suerte de campaña permanente, y no me refiero a de muchos otros gobiernos también, pero a también. Sí, Gonzalo. ¿Qué es lo que ocurre? Seamos muy objetivos en esto. Este es un gobierno de transición. ¿Sí? Recibió un país en harapos prácticamente, la institucionalidad devastada y todos los datos negativos que bien conoce la ciudadanía y los medios de comunicación. Pero el 7 de noviembre del 2023, ante el foro de tenedores de la deuda, de organismos multilaterales de crédito y de inversionistas en Washington, el presidente declaró a los medios de prensa que la viabilidad de su proyecto político, no dijo cuál era ese proyecto, pero dijo que había un proyecto político, está condicionada a ganar las elecciones del 2025. Es decir, es un gobierno que por sí mismo, por palabras del propio presidente, empezó desde el punto de partida, así es, antes de posicionarse. Desde el 2023. Estamos frente a un gobierno que está en campaña desde el primer día en que gana las elecciones. Luego, aquí hay que tomar en cuenta también lo que ocurre con eventos que son importantes en el transcurso de estos 6 meses. Algunos de ellos están anclados con el tema de la inseguridad, evidentemente, y ahí subrayo el hecho de que la fiscal puede, con el éxito que tiene o con los operativos que desarrolla y que comunicacionalmente son manejados, fortalece la imagen de un presidente que está combatiendo la delincuencia y la impunidad, pese a que el presidente mayormente no hace mayor cosa en este sentido, pero lo que hace la fiscalía suma a la imagen, a construir esa imagen del presidente. Luego hay una oposición que es absolutamente débil, pero aquí muy importante otro evento que hay que tomar en cuenta, y por eso algunos consultores, algunos colegas se confunden y piensan que ese es el evento que marca la precampaña. No, la precampaña electoral o la campaña electoral empieza el 3 de noviembre del 2023, eso es clarísimo. Eso es mucho antes de los otros hitos que han puesto. Esos son hitos, exactamente, la emisión de los decretos 110 y 111 que ponen al ejército en la calle para apoyar la gestión de la policía, ese extraño suceso de la toma de Telecentro. Bueno, la consulta popular es otro hito, y miren cómo se maneja la comunicación. Se empieza a discutir si el gobierno ganó por goleada o si el gobierno perdió. En realidad lo que ocurrió ahí es que hay 11 preguntas, 9 de las cuales perfectamente bien habrían podido ser
solventadas desde la Asamblea sin convocar un plebiscito y una consulta popular, y además eran preguntas cargadas de una obviedad afirmativa, tal como le ocurrió a Guillermo Lasso, y son parecidísimas a las preguntas de la consulta de Guillermo Lasso. El hecho es que Guillermo Lasso acusaba ya un deterioro de su imagen absolutamente mayoritario, mientras que el gobierno, después de decretar el 110 y el 111, había subido su popularidad prácticamente al 80%. En ese sentido, las dos últimas preguntas, las que tienen que ver con el arbitraje internacional y con el tema de las reformas laborales, por horas, claro. Exactamente, generan ya un debate abierto que antes no se veía porque la oposición sigue fragmentada hasta el momento, más allá de que hayan precandidatos presidenciales, etcétera, sigue fragmentada, sigue débil y ha caído en el juego del presidente, que es el juego de los distractores, juegos pirotécnicos, donde la imagen del presidente o los acontecimientos generan una campaña de comunicación y una reacción ciudadana que se distrae de los temas principalísimos. Los temas principales, sin embargo, siguen siendo un poco los que han aparecido en esta y otras encuestas de modo reiterado, ¿no? Es decir, el orden casi no se altera, digamos. Inseguridad, y ese es el éxito el tema de desempleo, campaña, el tema de economía, la lucha contra la corrupción. Sí, esos parece que son estables en general en esta y en otras estudios de investigación y opinión, ¿no? Sí, por eso era importantísimo tener esta información adicional, porque es una información que además la cotejamos con lo que pasa en la calle a través de lo que se conoce como escucha social en redes sociales, y que complementa los estudios de opinión cuantitativa. Y se corrobora lo de la escucha social con la investigación en campo. Ahí no, más que corroborarse, porque no es esa tanto la intención. El objetivo, sí. Se miran que existen esta polarización, hay coincidencia. Bueno, pero son elementos para comparar, para el análisis. Por supuesto, pero nos interesaba saber también qué pasa, qué es lo que opina la gente precisamente de los temas que el gobierno no toca, que en la campaña del gobierno no toca, y en ese juego en el que ha caído la oposición, de hablar de lo que habla el gobierno y de no profundizar en los temas que son gravitantes, como por ejemplo la migración, como por ejemplo el deterioro del medio ambiente, sobre todo en la región amazónica y ya en Galápagos, los efectos de la economía en el escenario de una competencia inequitativa bajo la firma del TLC con China, y que se reflejaron muy fuertemente, Gonzalo, en el debate público previo y luego también cuando la empresa la ensambladora General Motors, asentada en Quito más de medio siglo, que había dado trabajo a muchísimas personas y era una empresa emblemática, quiebra y anuncia que se va a Colombia porque no puede competir. ¿Y qué es con quién no puede competir? Con los vehículos de China que empiezan a ingresar sin aranceles al país y que ahora dominan el 36-37% del mercado automotriz. Y entonces no se mira en el discurso, en la narrativa del gobierno, en la narrativa publicitaria, estos asuntos, estos temas, y en ese juego la oposición siempre pierde porque el gobierno lo está haciendo siempre mucho mejor. Nos ponemos a hablar del mensaje del presidente a partir de los zapatos que usó el presidente, pero no cuestionamos qué pasa con las cifras que nos dio, si existe o no existe una estrategia de protección a nuestro aparato productivo, por qué no se habla de ello, qué pasa con el tema de la inseguridad que todavía está absolutamente vigente y que tuvo uno de sus principales eventos en la Semana Santa pasada, y que en los días inmediatamente anteriores a este lunes también demostró que está absolutamente activa. Bueno, lo de Manaví este fin de semana es terrible. Es terrible. Basta con abrir los periódicos, Gonzalo, y mirar los noticieros, y este país parece una crónica roja permanente. Es decir, pasa que la estrategia de publicidad es consistente, que se maneja a través de redes sociales, a través de influenciadores. El presidente es un gran influenciador, su esposa es una gran influenciadora, generan estas corrientes de opinión
para evadir el debate sobre otros temas, como por ejemplo los intereses, el conflicto de intereses con el tema de Olón, por citar solamente un ejemplo. Y eso está en la esfera pública, eso está en la opinión pública, pero de esas cosas no se hablan. Esas cosas, no hay un diálogo directo entre el gobierno, las fuerzas políticas de la Asamblea o fuera de la Asamblea, y sobre todo con la ciudadanía y los mismos medios de comunicación. La oposición tiene una tarea muy complicada en el cortísimo tiempo que tiene para articular una estrategia que pueda unificar alguna tendencia y que pueda generar una narrativa que sea más creíble y más empática con lo que la gente día a día está sintiendo en la realidad, más allá de la publicidad de las redes sociales. Para cerrar por ahora este diálogo con Gustavo Isch, consultor en comunicación política, las encuestas en el Ecuador marcan tendencias, pero también hay que decir que lo que la gente siente, el humor social en el Ecuador también es muy cambiante. Es decir, puede haber un evento, qué sé yo, los apagones, baja unos puntos el gobierno. Hay un golpe a la seguridad, sube unos puntos el gobierno. Eso en el Ecuador es más notorio que en otras partes. Entonces, el capital político con que cuenta este gobierno o cualquier otro, pero este particularmente, que es el que estamos analizando, es un capital político frágil que en un momento determinado se ve compelido a situaciones que muchas veces no maneja, digamos, exógenas a las decisiones políticas. Entonces sabemos que en una encuesta X puede tener, no sé, ese dato decía en enero, después de la declaratoria de guerra interna, 80 y pico % lo dijo aquí en esta misma emisora Polibio Córdoba, pero vemos que después con el tema de los apagones bajó, con cierto, es decir, es un tema, ¿cómo le digo? No sé si llamarle deleznable, pero sobre todo muy susceptible a variaciones. Y así se mueve en el Ecuador la política. Podríamos analizar el gobierno de Lasso, lo que le sucedió a Guillermo Lasso también en esa materia, cuando hubo picos enormes con el tema de las vacunas, de la COVID, en fin, y luego ya pendientes muy bajas. En esa línea, para cerrar una opinión, estos datos de hoy son la foto de hoy. Se van a mover, estamos con el elemento de campaña, habrá otros candidatos, habrá otros factores que se debatan en el escenario nacional en los próximos días y meses. ¿Cómo ve todo eso, Gustavo? Sí, Gonzalo. Puedo decirle que la política en este o en cualquier otro país es una dinámica o una dialéctica constante. La mayoría de veces los problemas que acusa una sociedad no son problemas de comunicación, son un problema de gestión política sobre la acción hacia preocupaciones, expectativas y problemas, muchos de ellos estructurales que no han sido resueltos por sucesivos gobiernos. Entonces, lo que ocurre en la sociedad es que las cosas pasan más rápidamente de lo que las instituciones públicas y los gobiernos, que muchas veces ganan a través de una campaña absolutamente demagógica que luego es traicionada cuando ganan las elecciones y ejercen el poder, se va acumulando, son datos que se van acumulando, y por eso es que las encuestas cuantitativas, que hay que mirarlas con pinzas, son la radiografía del momento, porque como usted bien señala, la sociedad, la dinámica social, la dinámica de la misma política imprime cambios. Los actores del gobierno y los actores que están por fuera del gobierno imprimen cambios en esa radiografía del día a día. Esta investigación que estamos analizando ahora tiene la virtud de que evade ese sesgo y profundiza más en la construcción de lo que piensa en profundidad y cómo está evolucionando el pensamiento y la percepción de los ciudadanos durante estos 6 meses, y en ese sentido se entiende el manejo de las cifras. Un presidente que gana con el 52% de los votos, un presidente que luego de ganar genera un 63, 64, hasta un 67% de expectativas positivas, decreta los 110 y 111, el conflicto armado interno sube alrededor del 80%, y a partir de enero, con el incremento del IVA, el incremento de los combustibles, el ataque de la delincuencia organizada, los apagones, lo que ha pasado con el medio ambiente, donde, entre paréntesis, Gonzalo, no se ha emitido ni hasta el momento, según
denuncian personas y organizaciones que están en ese tema, ningún acuerdo que permita viabilizar procesos que fortalezcan y generen una defensa realmente de la riqueza medioambiental que tiene el país y más bien le están poniendo en peligro, mientras que otros acuerdos o se firman automáticamente en medio de conflictos de intereses. Es decir, esa visión que es más profunda es lo que invita a la gente y a los medios de comunicación a reflexionar sobre lo que podría ocurrir en escenarios que son perfectamente plausibles de una perspectiva, es decir, qué pasaría si el gobierno sigue con esta estrategia, el gobierno todavía tiene capital político, el gobierno tiene posibilidades y tiene recursos económicos y comunicacionales para impulsar la campaña que está impulsando hasta el momento. La oposición no los tiene, está fragmentada, no hay todavía un liderazgo que pueda enfrentar esa campaña, de manera que hacia eso es hacia lo que se tiene que reflexionar, pero fundamentalmente no solo en el marco de las elecciones del 25, sino qué es lo que va a pasar si se reelige o no se reelige el presidente, o sea, qué es lo que va a pasar con el país y su economía, qué es lo que va a pasar con el país y la inseguridad, qué es lo que va a pasar con el país y la desatención al frente social, con el endeudamiento. Tenemos ya más de 10.000 millones de dólares de deuda generada con el Fondo Monetario y los organismos crediticios, y eso sumado a la deuda que ya teníamos. En los últimos 6, 7 años se ha duplicado esa deuda, Gonzalo. Teníamos hace 6 o 7 años 40.000 millones de deuda pública. Hoy tenemos 80.000 millones de dólares. Eso es gravísimo. Entonces, ese es el debate que debería tener la oposición y no meterse en la misma lógica del gobierno de si los zapatos le quedaban bien, no le quedaban bien, o cosas que son banales. ¿Qué es lo que le interesa al régimen? Bueno, claro, porque analizar la así discusión. se lleva el discurso a otro lado. Le quiero agradecer a Gustavo Isch, consultor en comunicación política y gubernamental. Nos ha hablado de esta encuesta de Imacendia y de algunos temas, de los cuales, por supuesto, en los próximos días y meses seguiremos conversando. Es que agradezco por la presencia esta mañana con nosotros en Ecuador Radio. Un saludo cordial. Le agradezco a usted, Gonzalo, por la invitación. Que tenga una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima.